un honor de verdad estar acá y qué chévere que yo haya sido como la primera invitada. No soy la más experta, por supuesto, en el tema, pero es un tema que me apasiona un montón. Es un tema que definitivamente sí nos atañe a todos todo el tiempo y que la verdad hablar de tendencias ahorita sí está de moda. Sí, efectivamente sí tenemos que estar súper pendientes de las cosas que están pasando porque además estamos en un mundo donde la ansiedad nos está delimitando la vida y efectivamente las cosas que están pasando a veces se vuelven es como micromomentos, ¿no? Y son microfelicidades a la final que lo que hacen es que a veces las tendencias duren segundos, duren momenticos y sobre eso a veces no se termina construyendo nada, ¿no? Entonces, qué importante es finalmente ver qué sí puede llegar a ser una tendencia y qué no. Entonces, les quiero compartir un poco lo que yo he aprendido con el tiempo, lo que he visto y las técnicas un poco a veces como súper básicas, pero que realmente son muy, muy importantes para poder identificar estas cosas de las tendencias, ¿no? Pero lo primero que yo creo que sí tenemos que darnos cuenta y sobre eso mirar es a la final qué es investigación, ¿no? Y para qué investigamos finalmente, que es una parte esencial de cómo llegar a ser una tendencia, ¿no? Y es que la investigación básicamente la hacemos es para saber. Suena súper tonto y súper sencilla la respuesta, pero la verdad es que para nosotros como personas y como seres humanos que todo el tiempo estamos curioseando, saber nos da ese conocimiento del entorno, de la vida, de lo que estamos haciendo y por qué las cosas están pasando. Y ese conocimiento lo que hace es que después podamos interactuar con otras personas, precisamente para poder generar ese conocimiento colectivo y podamos tener una creencia en la que todos nos vamos a basar con respecto a algo, ¿no? Y a la final, ese conocimiento, ese colectivo, esa razón de ser es la que empieza a generar cambios, ¿sí? O sea, desafortunadamente todo lo que está pasando ahorita en el país claramente nos lleva es precisamente a creer que estos conocimientos o estos colectivos que a veces se generan de algún pensamiento, pues pueden llevar a un cambio positivo o negativo, ¿no? Y eso es lo que estamos evidenciando en este instante. Entonces, sí es importante investigar, sí es importante estar preguntándonos todo el tiempo por qué están pasando las cosas o de qué manera están sucediendo, quitándole todo el juicio que pueda llegar a tener, ¿no? Quitándonos la maleta de nuestras creencias, porque al final eso es lo que también nos va a ayudar a tener una mirada un poquito más objetiva, ¿no? Y porque al final todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo nos estamos preguntando algo, somos seres curiosos por naturaleza. Fíjense que desde chiquitos siempre estamos tratando de saber por qué funciona eso, si eso realmente sí está caliente o no, qué pasa si me meto un dedo en la nariz, qué es lo que está sucediendo, empiezo a experimentar y a conocer mi cuerpo, o sea, esto es algo natural que como seres humanos estamos teniendo, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo porque me parece súper chévere y es, piensen en la persona que les gusta o en la persona que les gustó en el momento en que estaba sucediendo, ¿sí? Ahí se hizo todo un proceso de investigación precisamente para poder llegar a esa persona, para conquistarla o para que le conquisten y para que pasen cosas. Porque primero tuvo que haber habido, por ejemplo, una observación participante, donde obviamente yo tuve que empezar a ver a esa persona, a entender sus comportamientos, a ver cómo se comporta, cómo se mueve, qué usa, qué no usa, qué colores le gustan, qué comida le gusta, qué tipo de chistes le gustan y sobre eso obviamente yo empecé también a comportarme de alguna manera. Posiblemente entraba y hacía algún tipo de conversación o no. Muy posiblemente me empecé a acercar a los amigos, empecé a preguntar cosas, a validar hipótesis, o empecé yo a darle pistas a los amigos, ¿no? Para que obviamente esa persona también empiece a entender de mí. Le pregunté a ciertos expertos que allá hayan tenido algún tipo de experiencia y que ahí es donde obviamente todos los amigos entran a dar como su opinión. Eh, y llega el momento en que ya estamos saliendo, ya empezó a pasar algo y vamos a la casa. Entonces, ¿qué sucede? En la casa estás haciendo una etnografía de esa persona, cómo vive, de qué manera vive, en qué barrio vive, si vive con los papás o vive solo, si tiene perros, si tiene gatos, qué es lo que tiene. O sea, es todo un espacio para poder entender e interactuar, ¿no? Y a la final con eso, pues ya tienes un insight, ya tienes una estrategia para poder llegar a capitalizar esa conquista. Entonces, a la final
la investigación nos aplica definitivamente y directamente para nuestras vidas. Todo el tiempo estamos haciéndolo y de alguna manera eso también hace que nosotros creemos estrategias también para nuestra propia vida. Entonces ahora lleven eso obviamente a sus trabajos. Todo el tiempo estamos también haciendo ese tipo de investigación, estamos indagando cosas y sobre eso estamos creando estrategias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso acá súper puntual y es, fíjense que las mujeres casadas, eh, digamos que empiezan a tener, con el pasar de los años, empiezan a tener menos ansiedad, ese amor que tienen con su pareja, ¿no? Entonces ya no es, digamos que ya empieza a haber como un poco más de confianza con respecto a, bueno, ya me está viendo en otros contextos, ya me está viendo con más ropa, me está viendo sin menos ropa, ya sabe que duermo súper abrigada y no soy tan sexy, o de repente sí, y ya se empiezan como a soltar muchas preocupaciones que obviamente en la conquista se pueden llegar a dar, ¿no? Entonces empieza a haber también un poco de autoconfianza corporal, por más de que uno se sienta gorda o no, o el gordo o no, empieza a uno como a sentirse un poco más tranquilo con respecto a eso, ¿no? Adicional a eso, pues súmese las actividades que se dan en el hogar normalmente y que puede haber de pronto menos tiempo para uno si empiezan a haber hijos o si empiezan a haber otro tipo de responsabilidades alrededor, ¿no? O sea, también veamos la realidad de que las mujeres, de hecho, si contabilizáramos todas las actividades que realizan en un día, son más de 24 horas de actividades, ¿no? Entonces, pues tenemos la vida en general, razón por la cual, pues las mujeres casadas tienden a afeitarse menos precisamente porque ya empiezan a haber menos temores, menos preocupaciones, pero más actividades que realizar, ¿no? Y entonces los pelitos ya no son como un issue de manera constante y presente como pueden llegar a darse en otros estadios de una relación. Entonces, de dónde nos sacamos esa información? ¿No? A la final, ¿de dónde salió todo ese entendimiento? ¿De dónde salió todo el tema de que las mujeres casadas se comportan así? O que sus pulsiones o sus necesidades son de tal o cual manera. Y finalmente eso como decanta también en un acto que puede afectar a un consumo masivo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ver que hay diferentes metodologías para trabajar la investigación y la información, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las fuentes secundarias, que son todas estas fuentes que alguien ya creó y solamente yo lo que estoy haciendo es trayendo la colación, ¿sí? Entonces estoy buscando la competencia, qué es lo que está haciendo, o busco algún tipo de macro tendencia que se está dando en ese momento, busco otros estudios de consumidor, etcétera, etcétera. O sea, empiezo como a buscar fuentes que ya están creadas y que esas son las que me están entregando a mí ese tipo de hallazgo y sobre eso, digamos que empiezo a tener un contexto. Por otro lado, ya me voy a una data un poco más cuantitativa y es precisamente poder entender desde un grueso estadístico qué es lo que empieza a suceder con ese comportamiento. Entonces empiezo a hacer como más bien unos acercamientos muy específicos con encuestas, con cuestionarios, de pronto con un social listening o de pronto con todo lo que son las etnografías, entender un poquito también qué está pasando con el comportamiento de las personas en el sentido ya más gráfico de está pasando esta situación lineal o no, ¿no? Pero esto y la data cuantitativa es para darle más robustez estadística precisamente a esa información. Y finalmente tenemos la data cualitativa, que digamos que es lo que nos viene dando como la carnecita ya robusta, ya el fuerte finalmente de la información del por qué. ¿Sí? No necesariamente el dato como tal, sino ese veintitanto por ciento a la final, qué significa para las personas, ¿no? O sea, entrar y preguntarle a las mujeres precisamente cuáles son todas esas frustraciones, cuáles son todas esas realidades, cuáles son todas esas necesidades que tienen, para que finalmente después eso decante en si necesita una cuchilla de afeitar o necesita de cera, necesita láser o no necesita nada, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a haber muchísimas más herramientas para poder trabajar y pues ahí el cielo se vuelve el límite. Entonces fíjense cómo se pueden empezar a entremezclar estas metodologías precisamente para poder llegar a tener más información. Entonces, en las tres etapas entran las tendencias. ¿Sí? Ya sea por una tendencia que se da en términos numéricos cuantitativos, ya sea porque las tendencias vienen desde otro país o desde grandes documentos o desde grandes empresas como un WGCN o un Euromonitor o un WARC que me está entregando esa información y lo que estoy haciendo es entendiendo y leyendo esas tendencias y ver finalmente cómo caen dentro de mi local. Y la data cualitativa, que es la que me da esa robustez local a la final, ¿no? Entonces, ahora sí, con esa información,
de que claramente tenemos es que estudiar e investigar qué es una tendencia. Pero no podemos hablar de qué es una tendencia sin hablar de lo que no es una tendencia, ¿sí? Y al final lo que no es una tendencia es, por ejemplo, este mes, que es el mes del Pride, y es que todo el mundo salga con la banderita, ¿no? Y entonces ya con eso, obviamente, pues como es tendencia el ser gay, entonces ponemos la bandera y listo, y con eso ya cubrimos nuestra cuota y tenemos el rainbow washing y ya paré de contar. Se acaba el mes y todo el mundo esconde nuevamente la banderita y se acabó, ¿no? A la final, eso no es una tendencia, sino una moda, ¿sí? Y la moda lo que hace es que no genera cambios culturales. No estoy diciendo, por supuesto, que la comunidad LGBTIQ y todo el movimiento Pride sea una moda, sino que lo que es una tendencia realmente que tiene unos valores y unos sentimientos culturales que movilizan realmente a la sociedad, no están traducidos en lo que puede ser poner una bandera, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a suceder cuando aparecen estas modas así como súper específicas, que lo vemos todo el tiempo en TikTok, por ejemplo, ¿no? Y es cuando sale entonces el challenge de algún baile, o ahorita el meme de no sé qué cosas, o entonces salió la mini tendencia de coquete, entonces todo el mundo con el lazo, entonces empiezan a suceder, son cosas que viven en un pequeño periodo de tiempo, pero no resignifican la sociedad. Entonces, que sí es una tendencia finalmente, ¿no? La tendencia en ese caso es todo lo que de alguna manera responde a un reto, a un deseo o a una tensión humana, ¿sí? Es decir, algo que me inspire a mi amor, algo que demuestre que yo tengo una carencia de algo que demuestre que yo tengo una necesidad, algo que demuestre que yo necesito alimentar mi ego de alguna manera, algo que lleve a un refuerzo, que lleve a un castigo, ¿sí? Y todo eso empieza de abajo hacia arriba, que viene siendo una de las formas de hacer tendencias. Y es, empezamos primero con algo que nosotros identificamos en el ambiente que está sucediendo, ¿sí? Y que eso de alguna manera lo que está haciendo es que yo vea una señal, ¿sí? Esa señal muy posiblemente está respondiendo a una pequeña microtendencia que definitivamente sí está apalancada de algo mucho más grande. Cuando yo veo eso algo más grande, a la final se convierte en algo cultural y después eso es lo que empezamos a ver, es que esa cultura muy posiblemente está viéndose trasladada en otro tipo de regiones o en otras zonas del país o de repente en otros países, no necesariamente de Latinoamérica, sino del mundo, y es donde identificamos cuál es esa necesidad humana. Ahora, eso también se puede leer de arriba para abajo, precisamente si nosotros partimos desde, estamos identificando una carencia emocional de alguna manera, ¿sí? Y estamos viendo, por ejemplo, que hay una falta de agua potable, por ejemplo. Entonces, esa falta de agua potable lo que está llevando es precisamente a un driver global que puede ser efectivamente se está acabando el agua y no necesariamente en todas las zonas lo hay, y cómo eso efectivamente empieza a decantar y a decantar para que lleguemos finalmente a señales. Pero fíjense que siempre tenemos que o empezar o terminar finalmente con algún tipo de tensión. Y acá yo pongo un poquito también sobre la mesa el tema de la inteligencia artificial, que de hecho lo estábamos hablando hace un instante y es curiosamente lo primero que entraron a la reunión antes de todos ustedes fueron todas las sillas que estaban ahí. Eh, pero el tema de las inteligencias artificiales no necesariamente van a responder ni van a leer las tendencias como las estamos leyendo constantemente en el tiempo, porque las inteligencias no están evidenciando lo que está sucediendo en el entorno, digamos que en un momento en tiempo real, ¿sí? Sino que se van alimentando de un montón de data que en ese instante no está sucediendo permanentemente. Entonces es por eso también que tenemos que empezar todos los procesos desde la tecnología, porque definitivamente es algo que nos está facilitando la vida y que nos está llevando a otro nivel, pero eso tiene que empezar con un humano y terminar con un humano. Por ende, tiene que empezar con una necesidad y tiene que terminar con una necesidad humana en ese sentido. Y esto a la final no es tan lineal, ¿no? O sea, no es que, o sea, uno perfectamente haga un funnel, uno haga un funnel de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino que esto es como la vida misma, donde tenemos que empezar de un lado de observación
y en las sintetizaciones donde empezamos a iterar, de ir y volver, de mirarlo por un lado, mirarlo por el otro, cómo efectivamente eso tiene más sentido, después finalmente eso cómo lo llevamos también como a insights mucho más fuertes que decanten precisamente en estilos de vida y luego lo podemos llevar ya a diferentes categorías. Esta es la metodología que utiliza una casa de investigaciones a nivel mundial que se llama WGCN, que es como el top del mundo de las tendencias. Ellos digamos que están muy apalancados en el mundo de la moda, pero terminan decantando también todas esas tendencias en otros mercados y otras categorías. Se los recomiendo un montón. Ellos es una página paga, pero tienen toda una parte de información, de blogs y de datos que ustedes pueden ir descargando gratuitamente. Cinco slides, pero que tienen un huevo de información y que suma un montón. Pero básicamente lo que sí nos está llevando es precisamente a cómo nosotros tenemos que empezar a leer y a entender de que esto es ir y venir, y que una tendencia no es estática, sino que así como la encontramos y la desarrollamos, hay que irla traqueando en el tiempo porque se va a ir modificando también de acuerdo a lo que va sucediendo en el camino. Y ya ahorita les voy a mostrar un poquito de qué va eso. Entonces, a la final, las tendencias efectivamente tienen que responder es precisamente a que afectan directamente a la realidad cultural y social, ¿sí? De alguna manera. Y aquí es donde utilizamos esta metodología que desde la estrategia siempre se utiliza y es el entorno STEPIC, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, de alguna manera tiene que afectar la realidad de la sociedad, de la tecnología, del environment, el medio ambiente, de la política, de la industria y de la creatividad o de la creatividad. Entonces, si afecta alguno de estos mundos o de estos espacios de una manera significativa, o sea, estos comportamientos efectivamente sí están generando un cambio en alguno de ellos, podemos empezar a hablar de una tendencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a identificar es precisamente cuáles de estos, y no necesariamente suceden todos, puede pasar en 3, en 2, en 1, pero que afecten de una manera importante, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos que tener como el frente. Ahora, la tendencia también nos tiene que permitir responder 3 preguntas hiperbásicas, pero que son súper necesarias y que todo el tiempo las estamos utilizando, ¿no? Y es el qué, ¿sí? O sea, estamos observando e identificamos un comportamiento, ¿sí? Que algo está pasando distinto de lo que nosotros estamos viendo dentro de los contextos. Y fíjense que este qué comienza precisamente desde un hunch, o sea, ese feeling que yo tuve de alguna manera donde mi contexto normalmente funciona de una manera específica y algo se movió, algo estuvo distinto y con ese distinto es donde yo empiezo a mirar, ok, ¿qué fue lo que se movió? ¿No? ¿Qué fue ese comportamiento que empezó a generar un cambio? Después, el por qué, obviamente, y es la razón de ese comportamiento, que es ahí donde tenemos que empezar a utilizar todas estas herramientas de investigación, precisamente para saber por qué se movió ese comportamiento, a la final, por qué las personas están haciendo lo que están haciendo o hacia dónde está llevando eso. Y aquí es donde mucha de la literatura nos sirve un montón, porque hay muchas cosas que ya están hechas, que ya están escritas, pero que lo que pasa es que vienen de mundos perfectos o de otras regiones que no necesariamente caen dentro de las realidades que nosotros manejamos. Entonces, hay que ver cómo efectivamente colombianizamos, peruanizamos, chilenizamos, platanizamos efectivamente esa información, ¿no? Y cómo, ¿no? Cómo se está manifestando desde diversos escenarios ese comportamiento, ¿no? Porque no necesariamente se comporta o esa conducta se mueve de la misma forma en una categoría o en otra, ¿no? Entonces también tenemos que ver efectivamente cómo es que se está desarrollando. Entonces, yo les traje acá un par de ejemplos para que veamos un poquito cómo eso se da en el tiempo. Y hay dos grandes formas de llegar a una tendencia, ¿sí? Una es porque se da en cambios lentos en el tiempo, ¿sí? Entonces esto no fue como que de la noche a la mañana apareció y ya se dio la tendencia, sino que empieza a darse precisamente como en esta campana de Gauss, ¿no? Entonces siempre va a empezar
de una manera como muy chiquita, muy pequeñita, donde van a ser como los grandes innovadores los que efectivamente lo van a empezar a probar. Ellos son de hecho a veces los mismos desarrolladores y pensemos en toda la tecnología que tenemos ahorita, o sea, algo tan sencillo como el Internet que nos está permitiendo ahorita tener esta reunión. Entonces, empieza con algo súper chiquito, súper mínimo y después lo pasan a otras personas que son estos early adopters, son estos curiosos que de primera mano quieren empezar a hacer ensayos y error y quieren efectivamente empezar a validarlo desde un juicio mucho más crítico. Normalmente los early adopters sí son personas expertas, son personas que pueden llegar a dar algún tipo de cuestionamiento un poco más elaborado con respecto a la tendencia para que después de ellos pase a la masa. Sí, y ahí es donde ya empezamos a entrar todos y de hecho muchos de nosotros a veces lo que dicen es que lo pruebe alguien más y ahí si yo voy y me meto ahí, pues porque yo no voy a ir allá a meterme sin saber efectivamente qué va a pasar y hay muchos temores y efectivamente pues después suceden cosas, ¿no? Para después ya que pasen con los rezagados, digamos que son los que ya terminan utilizando las tecnologías casi por defecto porque el resto del mundo los está utilizando y ya cuando finalmente la tendencia puede estar muriendo, pero para ellos en ese instante es una novedad y viene funcionando. Normalmente los rezagados en nuestras sociedades vienen siendo las personas mayores, las personas de niveles socioeconómicos bajos, que son las que precisamente no tienen como los medios precisamente, medios me refiero no solamente económicos, sino intelectuales, de conocimiento, de accesibilidad y de disposición también, precisamente para poder para ellos. Entonces, fíjense que algo que ha pasado y que podríamos traducir precisamente así como en el tiempo es actualmente estamos viviendo 6 generaciones en el mismo tiempo y espacio, ¿no? 6 generaciones porque a partir de este año le estamos dando la bienvenida a la generación beta, que son todos los que acaban de nacer. Normalmente, obvio, siempre hemos vivido varias generaciones en el tiempo, pero algo que es súper curiosísimo es que nunca habíamos estado conviviendo con tantas personas mayores, porque acuérdense también que la vida antes, la calidad de vida de las personas no era tan buena, precisamente como para que pudieran vivir hasta los 100 años, 90 años, 80 años, como tal vez nuestros papás o nuestros abuelos están viviendo actualmente. De hecho, las personas 60, 70 años para nosotros ya eran viejísimas, y ahorita una persona de 60 años puede ser una persona perfectamente activa y que puede funcionar de una manera autónoma sola y no necesita muchas ayudas, ¿no? Entonces, esa es como la gran situación que se está presentando en este instante y es, ok, estamos viviendo muchos, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo que estamos viendo con el tiempo es que esto no solamente está sucediendo en la actualidad, sino que va a seguir presentándose más en el futuro. Estos son datos de proyecciones que se están pasando en América Latina, precisamente de cómo las personas mayores de 60 años van a empezar a crecer más en población en nuestros países, ¿no? Entonces, actualmente estamos más o menos como en un 10-15%, y fíjense cómo esto va a seguir creciendo, creciendo. De hecho, la gráfica que ustedes ven a la derecha de la población por rangos de edades del Perú, donde lo que se ha estado viendo es que ya llegamos a un punto donde las personas mayores de 50 años están sobrepasando a las personas de 0 a 14 años. O sea que efectivamente Perú se está volviendo un país viejo, pero también Latinoamérica se está volviendo un continente viejo. Entonces, es, ok, ¿qué está sucediendo? O sea, entendemos también el tema de la falta de natalidad porque estamos teniendo nuevas parejas, nuevas personas que efectivamente no quieren tener más hijos, que efectivamente tampoco están los medios para poder llegar a tenerlos, eh, pero ¿qué está sucediendo con las personas mayores en este caso, no? Y mucho de lo que está sucediendo ahorita es que las personas a la final no quieren envejecer. ¿Sí? Somos personas que estamos haciendo cosas precisamente para no envejecer. Entonces, ¿qué está sucediendo? Personas mayores que están entrando a un mundo fitness, a cuidarse muchísimo más, a que dijeron, yo a los 40 años podía subir escaleras de A2 y ahora pues ya no puedo, pues entonces voy a volver a subir escaleras, pero pues para no perder también ese ritmo, o posiblemente ya no, antes no iban tanto al médico
y ahora tenemos prepagada, superpagada, etcétera, etcétera, que hacen también que las personas quieran tener más controles, pueden tener más médicos, obviamente son más conscientes de su salud, entonces están buscando siempre como estar trasladando mucho más este tema, ¿no? Entonces, el tema de sentirse orgulloso de las canas, por ejemplo, entonces se están utilizando menos químicos en las mujeres, entonces eso también está haciendo que obviamente hayan menos predisposiciones a ciertas enfermedades, obviamente por otro lado se pueden estar dando, pero fíjense también cómo se están traduciendo en tipos de comportamientos que están haciendo que las personas no quieran envejecer, ¿no? Y que sientan un poco de orgullo también al hecho de envejecer, ¿no? Entonces ya no es como esto es experiencia y esta experiencia me está dando a mí otro tipo de vida. Y entonces lo estamos viendo, ¿cómo está pasando esto? Cada vez los silvers están más activos que nunca, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ahorita que acá está nuestro compañero chileno, algo que está sucediendo mucho en tendencia ahorita es que se están haciendo muchos viajes de grupos de la tercera edad para que salgan solos. Entonces es, yo estoy sola, no tengo con quién parchar, entonces voy a una agencia de viajes y hay un grupo de personas de mi misma edad que quieren salir a conocer. Entonces nos vamos de viaje, ya sea al interior o de hecho fuera del país. Entonces es muy normal ya empezar a ver todos estos grupos que empiezan a salir y tienen como todo unos planes de actividad. Por otro lado, también algo que está sucediendo, esto es en Suecia, y es, existe un grupo de gamers de la tercera edad, que son todos ellos y se llaman los Silver Snipers. De hecho, en una competencia que se hizo de gaming patrocinada por Lenovo, ellos se presentaron y fueron los ganadores de ese concurso. Entonces Lenovo desde ese momento los empezó a patrocinar porque efectivamente tienen muchísimas habilidades precisamente para jugar. Entonces también es como súper divertido ver y súper interesante que estas personas también están adoptando todas estas nuevas habilidades o de pronto ya eran gamers desde chiquitos y lo que están haciendo es que lo están manteniendo en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, está pasando también, y es una marca de lácteos acá en Perú que se llama Danlac, desde siempre ha utilizado la imagen del lechero dentro de sus campañas. Entonces, son estas personas las que están no solamente dentro de las campañas en los medios de comunicación, sino también en los puntos de venta. En algún momento decían como no, eso es explotación para las personas mayores, pero no, finalmente ellos son los que deciden estar también dentro de estos espacios porque la marca les permite también tener toda una calidad de vida precisamente para que ellos no, digamos que no sufran con esta situación, sino que efectivamente tengan todo un proceso de crecimiento con respecto a la marca y a lo que puede ser el propósito de tenerlos a ellos como abanderados, ¿no? Entonces, fíjense que están súper activos. Entonces, esto nos empieza a hacer a generar un montón de preguntas y es que hay nuevas escalas de grises en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando desde una perspectiva de medio ambiente o digamos que de ambiente un poco más urbanista? ¿Qué está pasando con las ciudades? Las ciudades sí están preparadas para recibir a esta cantidad de personas mayores de edad que, que no necesariamente tienen como todas las capacidades que pueden tener personas más jóvenes para subir un andén o de repente para subir demasiados escalones. Entonces, estamos preparados para tener también ciudades de pronto de 15 minutos que efectivamente convivan también con esas cercanías que están buscando estas personas. Desde un mundo de sociedad, esto claramente está haciendo que las familias cambien, porque una persona mayor de 60 años, por más autónoma que sea, necesita también una serie de cuidados alrededor. Entonces, las familias van a tener que empezar a reorganizarse y redefinirse. Entonces, muy posiblemente ya no vamos a ser papá, mamá, hijo, sino papá, mamá, hijo, abuelo, tío. Entonces, esto, ¿cómo se va a empezar a traducir de otra manera, no? En términos de industria, es nuevos trabajos que se empiecen a dar, ¿no? La presencia y la importancia de los cuidadores. De repente también van a empezar a crecer más las enfermeras, los enfermeros, porque entonces se necesitan en nuevos espacios. Y en términos de política, ¿cuáles van a ser también esas nuevas actividades de dispersión que se van a dar, ¿no? ¿Qué tanto va a tener la importancia casi ahora de la experiencia
sobre la capacidad de innovar o la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, también las empresas, cómo se van a redefinir en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense que de algo, digamos que para nosotros pudiera ser como un poco evidente, como, ok, listo, las personas están viviendo más, esto nos hace preguntarnos cómo necesita cambiar la sociedad en ese sentido, ¿no? Y es algo que viene pasando paulatinamente. Otra forma que se puede presentar precisamente para poder generar una tendencia es de alguna situación anómala. Y eso sí era lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Y es que de un momento a otro como que nos despertamos y hubo una tendencia, ¿no? Y para eso, pues efectivamente que el mayor ejemplo que puede pasar es la pandemia. De un momento a otro no creímos que iba a pasar y que nos íbamos a guardar por 15 días y duramos 2 años. Entonces, es precisamente qué es lo que está sucediendo ahí con ese tipo de anomalías. Pero sí es importante también resaltar mucho que esa anomalía no necesariamente tiene que pasar como de un solo totazo, sino que tiene que suceder por lo menos 3 veces, ¿sí? Precisamente para que suceda de alguna manera, ¿no? Entonces, si lo viste una vez, pues es anómalo, si lo viste 2 veces, coincidencia, pero si ya lo viste 3 veces, algo realmente está pasando, ¿no? Entonces, acá es donde, una vez más, como que todos estos hunch o estos hypes que nosotros empecemos a tener con respecto a algo que está sucediendo, eso es efectivamente lo que tenemos que empezar a traquear y a rastrear, ¿no? Y a veces tenemos que tener también un poco de cuidado con que no se confunda con la atención selectiva, porque la atención selectiva es cuando, por ejemplo, estoy buscando bicicleta, quiero comprar bicicleta, entonces ahora estoy viendo todas las bicicletas, todo el mundo anda en bicicleta y ahora cómo veo un montón de bicicletas y la cantidad de marcas que hay, y etcétera, etcétera. Pero es porque yo estoy predispuesta en este instante a esa búsqueda, ¿no? Entonces es también, y nuevamente se los digo, es como tratar de quitar un poco nuestra visión y nuestra restricción mental con respecto a nuestras creencias y a nuestras necesidades, sino verlo de una manera hacia afuera, ¿no? Como muchísimo más objetivo. Entonces, lo que les decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y la pandemia, eh, digamos que ya estando como en las etapas últimas de la pandemia, donde ya se podía salir más, donde obviamente ya nos decían, ok, ya podemos salir como a hacer algo de ejercicio, a estar más tiempo en calle, pues la gente, todo el mundo quería salir, porque mucha gente se sentía aprisionada en sus hogares. Y algo que empezó a suceder también, que muchos lo vivimos, es en pandemia, el mundo fitness nos atrapó, o yo dije, ok, por un tema de salud, o sea, ya sé que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, entonces tengo que cuidarme mucho más y esto ya también es un tema de salud, entonces tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, qué mejor momento que ahorita que ya puedo salir, necesito empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a suceder en ese instante y que empezamos a verlo? Pues claramente los gimnasios no estaban abiertos, poder como salir en bicicleta tampoco era como lo mejor y pues obviamente el tema del tapabocas también era como pues un problemón, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a suceder? Pues que todo el mundo quería salir a correr, ¿no? Y pues obviamente es lo más económico, es lo más barato, y pues necesito hacer algo, ¿no? Entonces es casi como una respuesta emocional y física del cuerpo de querer escapar, ¿sí? Porque nos estaban dando la opción de escapar. Entonces, fíjense que a la final también estábamos respondiendo a esa gran necesidad de necesito moverme, necesito salir, necesito hacer algo. Entonces, qué mejor momento que este ataque de ansiedad que estoy viviendo para poder desfogarlo en correr, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a suceder y con el pasar de los años y del tiempo y lo que empezamos a evidenciar es que pues el mundo del running empezó a cambiar del cielo a la tierra, ¿no? Entonces ya no solamente era yo salgo a correr por salud, por organizar mi mente, por un tema ya de que me encanta esto que estoy haciendo, sino porque es que ya empecé a ver que puedo hacer este plan con mis amigas, ¿no? O con mis amigos. Entonces ya podemos salir todos, entonces tenemos ya un montón de clubs para poder salir a correr. De hecho, hasta he visto que se celebran cumpleaños haciendo un running, entonces todos corremos y la cumpleañera pues está ahí, todo el mundo le canta y corren y bla. Eh,
el mismo Tinder hizo en su momento también una carrera donde efectivamente la idea es corre por tu soulmate. Entonces, ¿cómo podíamos ahí también tener nuestro match perfecto? Y el último, que era el que estábamos viendo, pues es un video de cómo ya se están haciendo todas estas coffee parties, ¿no? Entonces, acá fíjense que estamos uniendo dos tendencias puntualmente, que efectivamente lo que nos están dando es, ya no quiero trasnochar, ya me estoy cansando más, entonces qué chévere que me hagan una fiesta a mediodía, ¿no? Y si es con café, pues mejor aún, qué bacano, qué chimba. Entonces, pues aprovechemos también estos espacios y unamos dos tendencias ahí en ese caso, ¿no? Pero también empezó a suceder algo, y esto es algo que está sucediendo, de hecho, este año puntualmente, y es que la tendencia empezó a cambiar. Y empezó a cambiar de una manera, y es que ya no solamente era desde pasar de lo personal a lo colectivo, porque era lo que, digamos que lo que la tendencia nos estaba mostrando, sino que yo ya necesitaba no solamente pertenecer, sino parecer, porque se está volviendo tan trendy y tan chévere y tan bacano, y se valida en tantos espacios el tema de que la gente corra, ¿no? O sea, de hecho, en este instante, decir que tú eres un runner te pone como en otro nivel, ¿no? Y que corres maratones, pues más aún, ¿no? Entonces es como, wow, me voy a correr la 12K, la 24K, la 48K y todas las demás K. Entonces, es finalmente, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Así yo corra 5 cuadras. ¿Y qué sucede? En la última maratón de Lima, que fue hace unos 15 días, y que salieron a correr un montón de personas, de hecho, esta maratón es una de las 10 maratones más importantes del mundo, una persona murió, y murió en plena carrera, ¿sí? Entonces, durante la autopsia lo que se dieron cuenta es que esta persona no era un runner, esta persona apenas si se movía, y lo que dijo fue como, esto es fácil, yo lo voy a hacer, y lo que pasó fue que su corazón no dio y le dio paro cardíaco y se murió. Entonces, a la final también es como la gente no se prepara y no es consciente de que esto también es un proceso, y que efectivamente necesita hacer toda una dinámica para que precisamente esto suceda. Y por otro lado, algo que está sucediendo también es que empiezan a aparecer nuevas plataformas o nuevas empresas o nuevos modelos de negocio, precisamente para que ese parecer te ayude a pertenecer, ¿no? Entonces, existe en este momento una app que se llama Fake My Run, que lo que hacen es que te ayudan a que tú puedas tener un, digamos, como el performance de que efectivamente hiciste la carrera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te piden un montón de fotos, donde obviamente tú te veas en ropa deportiva, de repente como que tomes un par de videos chiquitos corriendo, y ellos lo que hacen es todo el fake, precisamente para que pareciera que tú corriste la carrera. Entonces, ellos qué hacen? Hackean a Strava para que Strava haga todo el recorrido, más o menos de acuerdo a la calidad de vida que tú tienes, ¿no? Para que no pareciera que tú, o sea, eres un súper maratonista, pero que efectivamente la cumpliste. Con eso tú puedes llegar al final de la meta, tomarte la foto y decir que lo lograste. Entonces, fíjense cómo incluso ya están pasando estas situaciones donde yo lo que necesito es finalmente parecer dentro de un espacio que esto me puede ayudar a mí también a tener como otros adeptos y también inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué carencia emocional o comportamental o social se está dando ahí para que las personas tengan que llegar a ese nivel precisamente de buscar parecer o hacer algo que no necesariamente están haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde nos hacemos un montón de preguntas de, o sea, ¿cuáles son estas nuevas relaciones sociales que se están dando, ¿no? O sea, ¿a qué nos está llevando también el supuesto mundo del fitness o este tema del running? ¿De qué manera no se está también como segmentando o cuidando mejor, ¿no? Que ahí es donde uno piensa también, Nike dice que si tú tienes un cuerpo, o sea, un atleta tiene un cuerpo por conseguir que todos somos atletas, pero entonces, ¿de qué manera también está traduciendo eso desde la responsabilidad social que puede llegar a tener también estas situaciones, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero resolver como ser humano finalmente desde una perspectiva social con esto, ¿no? ¿Qué nuevas formas de ejercicio se van a dar desde este mundo del running
precisamente para poder también llevar a las personas a otros espacios, ¿no? O sea, los gimnasios tendrán que hacer algo así, ahora que también existen 10.000 tipos de gimnasios ahora, ¿no? Y hay 10.000 spinnings, bicicletas, pues, y no sé qué otras cosas, más actividades al aire libre de repente, y eso cómo efectivamente también va a afectar al medio ambiente, ¿no? Porque entonces se van a empezar a generar nuevos espacios que para nosotros como seres humanos también, pero cómo van a afectar también entonces a la naturaleza y al medio ambiente, ¿no? Entonces, es como hacernos también toda esa serie de preguntas para que la tendencia no quede solamente como, he aquí la tendencia, acá el hallazgo, sino eso a la final, cómo puede llegar a decantar también con nuestros clientes, con las categorías, con los productos y en el mismo consumidor, ¿no? Finalmente en las personas esto cómo se puede dar. Entonces, como grandes aprendizajes o cosas que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? O sea, si te llamó la atención, hazle caso, de verdad hazle caso, porque sí está pasando algo ahí, ¿no? Y es lo que estábamos viendo ahorita con el embudo, o sea, puede ser un tema desde inspirarse de algo que me lleva a otra tendencia, porque sí lo estábamos viendo ahorita, fíjense, con lo de los coffee parties, ¿no? Y es como efectivamente desde un mundo de café, un mundo de running y un mundo de no querer trasnochar, se terminan llevando como otros espacios, ¿no? Que se imaginar que las cafeterías ahora iban a ser espacios de rumba. O el trickle up y el bubble up, que es lo que estábamos viendo del embudo, que se puede llegar a dar también, ¿no? Y siempre como tener este pensamiento de que tenemos que observar como si fuéramos stalkers, porque a la final esto sí es un stalker de vida, tenemos que contemplar y de verdad observar, ¿sí? De verdad sentarnos en un espacio y ver qué pasa con la gente, pasan muchas cosas con la gente, ¿sí? Eh, por ejemplo, algo que yo hago mucho es cuando voy caminando mirar los apartamentos de los edificios de arriba, porque la gente que vive arriba cree que nadie los está mirando porque están arriba. Entonces, ¿qué pasa allá arriba? ¿Qué está sucediendo? Esa persona que yo veo ahí, ¿qué puede estar haciendo, no? Y que cree que yo no lo estoy viendo. Entonces, echémosle ojo también como a la vida de una manera distinta, a cosas que normalmente para nosotros son muy normales, miremosla con otros ojos. Eh, y piensen que hay un montón de herramientas y un montón de espacios precisamente para poder generar esta información, ¿no? O sea, las redes sociales definitivamente son las que nos dan estas tendencias. Estar en TikTok, estar en Instagram sí nos da muchas luces de lo que está sucediendo como micro tendencias, como modas, pero que efectivamente sí pueden llevar a otras conversaciones. Hay unas herramientas gratuitas de social listening que se llama Brand 24 y Brand Mentions. Brand Mentions yo la usaba un montón y es súper buena, la verdad. Se puede filtrar por países, entonces úsenla. Google Trends de todas maneras porque nos sirve un montón para poder mirar efectivamente cómo se van dando los comportamientos de búsqueda en Google. Y es súper chévere porque sí nos permite poder hacer comparativos en el tiempo de qué es lo que suena más y después te lo permite mostrar también por zonas del país. Y pues puse a nuestro amigo de la Waffle Party de Severance porque todo lo que vemos también en todas nuestras plataformas de video on demand sí nos están dando también una tendencia, o sea, que empiecen a darse una serie de, digamos, esto que nos dicen como el top 5 en el país, eso también nos está mostrando la gente en qué se está enfocando en este instante, ¿no? Y sobre eso qué es lo que se puede también analizar y sobre eso que se puede sacar más información. Y por último, pues nada, lo más obvio del mundo, ¿no? La calle. Porque sí está muy chévere, obviamente, que podamos hacer mucho análisis y mucho scrapping dentro de las herramientas digitales y dentro de la información que estamos teniendo a la mano todo el tiempo, pero la calle es el mejor espacio para poder evidenciar una tendencia. Eh, Datos así como random que les quiero contar, cada vez son más las generaciones jóvenes que están saliendo a la calle y que de hecho como que están encontrando cosas que creían que no existían si no estaban dentro del celular, que suena súper tonto, pero obviamente sí es un hallazgo súper grande y es, o sea, están levantando la cabeza y con eso ya nos están dando otra información. Entonces, echémosle un ojo, mucho ojito a la calle porque de ahí pueden surgir muchas cosas que después podemos ir a buscar a la información. Y listo, amigos, nada, eso era un poco lo que les quería contar, que me parece súper chévere y pues échenle el ojo y si
quieren y tienen más para complementar, pues súper chévere. Súper, Cata, muchas gracias. Estamos a 6 minutos de terminar la sesión. Mucha información de valor. No sé si alguien tenga un comentario o pregunta. Creo que Natalia levantó la mano, no sé. Y vamos asignando aquí rápido para que hagan preguntas y comentarios rápido. Ah, no, creo que de pronto no tenían nada levantada. No sé si se animan a preguntar algo, si les queda por ahí un comentario o un aporte que tengan ustedes para hacer. Ok, Cecilia. ok, dale. Sí, bueno, buenas noches. Mi consulta iba más que todo por el tema de las creencias, que a veces es complicado. No, siempre nosotros tenemos un panorama de acuerdo a todo lo que hemos vivido, todas las experiencias que hemos tenido. ¿De qué manera puedo yo, o sea, tener una perspectiva más amplia y ver que no me estoy dejando llevar por lo que yo ya tengo? Bueno, creo que sí me deja entender. Sí, Sobre sí, las sí, creencias que estructurado en tengo. tu cabeza. Claro, ajá. Sí, sí, o sea, yo creo que eso es un ejercicio de vida, Cecilia, ¿verdad? Porque obviamente, pues nosotros estamos criados así todo el tiempo, obviamente nosotros nos criaron, la misma palabra lo dice, pues con un montón de percepciones y de, pues de valores y de creencias que obviamente hacen que sea difícil, pero, o sea, piénsalo más bien desde la curiosidad, ¿sí? O sea, si el primer pensamiento que tú tienes cuando estás viendo algo es obviamente algo que tú crees, ¿sí? Ya de primera entrada, ese primer, digamos que, statement que tú tienes, ok, déjalo ahí y es como, ok, ¿cuál podría ser la otra mirada de eso que estoy pensando? ¿Sí? O sea, dale como sin juzgarlo de alguna manera, ¿sí? Como que tenlo ahí, pero ahora llévalo a otra mirada. ¿Qué más podría pasar? ¿Sí? Porque fíjate que lo que tú estás tratando de resolver es el qué está pasando y por qué está pasando, ¿sí? Entonces, para darle al por qué, hay que darle muchas razones, muchas razones, muchas razones. Entonces, muy posiblemente la primera siempre va a ser tu creencia y lo que tú tienes ya pautado como dentro de tu pensamiento y tu comportamiento. Todo lo demás vienen siendo otras posibilidades. Ahora, también leer sirve un montón, obviamente, y no digo como leer libros per se, sino también métete a blogs, métete a páginas, escucha podcasts, mira videos, o sea, llénate de mucha información que te permita también escuchar otras perspectivas de otras personas para que tú también digas, ok, listo, por ahí puede ser, esto está muy interesante y con eso empieces a iterar. Pero eso es un trabajo que, o sea, yo creo que a todos nos cuesta toda la vida, ¿sí? Porque eso es como que uno lo haga una vez y ya pasó. Eso toca estarlo construyendo todo el tiempo y por eso las tendencias no las crea uno solo. Uno tiene que sentarse con más personas, después tienes que llevarlo a expertos para que ellos también te den como otra visión. Entonces, pues, es colectivo, por eso es que la curiosidad es colectiva, ¿sabes? Entonces, con eso es que tenemos que trabajar. Bueno, amigos, Súper, gracias, Cata. muchísimas gracias por estar acá en este espacio y aprender un poquito y pues nada, la curiosidad, esa es la invitación. Sí, antes de que se corte, a mí la curiosidad me incomodó, pero creo que entendí muchas cosas con esto que dijo Kat, que estaba ejemplificando Cata. Yo una vez viví en otro país y una vez viviendo en ese país llevé mi coquita del almuerzo al comedor y todos mis compañeros me dijeron, ¿por qué comes eso si estamos en invierno? Y entendí después en retrospectiva que en invierno se comía diferente. Y no era juzgar porque me estaban juzgando mi plato de comida, sino era entender que el entorno social y en ese momento obviamente las estaciones jugaban un factor importante para el por qué debía alimentarme de una manera diferente. Entonces creo que esa incomodidad y de esa curiosidad es que uno empieza a desarrollar esos nuevos puntos de vista. Nada, amigos, muchísimas gracias. Un abracito a todos. Disfrútenlo. Gracias, Cata. Gracias, Gracias, chicos, Apaches. gracias. Les vamos a compartir esto después al correo. Muchas gracias. Gracias, Cata. Y estamos viéndonos en otro ratico pronto. Un beso para todos. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Que estés Cuídense, bien. bye. Abrazos. Chao, Chao. gracias.